sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 12 de mayo de 2020 y como siempre estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales indica en un estudio publicado el 8 de mayo en relación a la pandemia del COVID-19 en nuestro país, conforme a sus proyecciones matemáticas y estadísticas, prevé dos escenarios. El primero, un pico de más de 1,000 casos nuevos cada día después de la primera semana de septiembre de 2020. Y el segundo, un aumento de la tasa de contagio a 4,000 casos por día en la primera semana de junio. Por su parte, el epidemiólogo Alejandro Rísquez aseguró que es muy probable que en el país se incrementen las cifras de contagio de COVID-19 al mismo nivel que presentan países de la región. Cuando tú revisas los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud de los reportados los casos reportados durante la última semana, ya tuve evidencias claramente como en Brasil y en Perú ya pasan de más de 10,000 a 100,000 casos en la última semana. O sea que ya el número de casos que se están presentando es bastante alto, e inclusive en Colombia vemos que durante la última semana se presentaron entre 1,000 y 10,000, es decir, por lo menos 1,000 casos semanales se han presentado, lo cual implica que la epidemia está en pleno proceso de avance. Son países que ya tienen transmisión comunitaria amplia, a diferencia de Venezuela, que tentativamente, más allá de que existe un subregistro, y ese subregistro forma parte natural de la falta de hacer pruebas, la falta de tomar las medidas necesarias en el sentido de tratar de buscar los casos y hacerle las pruebas suficientes, y de aplicar algunas medidas que quizás probablemente asustan a la gente, como es que si tú eres sintomático y requieres hacerte la prueba, tú sabes que si tú vas a algún sitio a tomarte la posibilidad de que te dejen en un ambulatorio, en un CDI o en un hotel designado por el gobierno, en cuarentena, te alejas de tu familia, y eso es potencialmente algo que hace que la gente se abstenga después de ir a hacerse la prueba. A las 7:10 de la mañana de este martes, el epidemiólogo Alejandro Rísquez señaló que es muy preocupante el incremento del número de casos del nuevo coronavirus en el sur del país. El estado Amazonas y el estado Bolívar fueron los que estaban presentando mayor número de casos. Esta situación indudablemente conlleva a una enorme preocupación, porque sabemos que el enorme Brasil es el que está más afectado y existe una comunicación permanente. En cuanto a la toma de decisiones con respecto a cómo dejar la cuarentena o de qué manera tomar las grandes medidas de salud pública, responsabilidad exclusivamente del gobierno nacional, creo que no está fácil. La gente, la población venezolana está resentida por la grave crisis económica y social que está sufriendo con la falta de posibilidades de trabajar. La gente está empezando a empujar a ir para la calle. El gobierno va a requerir en los próximos días tomar decisiones importantes a ver cómo va a manejar ese alivio social y ese alivio económico. No está realmente fácil. ¿Por qué? Porque la gente ya está con necesidad de salir. Ya vemos cómo hay grupos importantes en Táchira, en Petare, que están presionando gravemente porque la necesidad es muy importante. Y además tenemos el otro grave problema de la falta de transporte, el problema de la gasolina, lo cual indudablemente ha fortalecido la necesidad del gobierno de mantener una cuarentena tan estricta.
Entre tanto, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, afirmó que es muy preocupante el manejo de la información que está dando el régimen sobre la pandemia del COVID-19 en el país. Por un lado escuchamos de que si van a alargar, que si no terminan, y se supone que el 13 es mañana. Por el otro lado vemos cómo en nuestros hospitales no continúa el desabastecimiento de servicios tan esenciales como el agua. No tenemos los EPI, los equipos de protección individual, pero por el otro lado vemos como ahí organizando servicios, ampliando servicios para COVID. Yo creo que una de las cosas que nosotros como trabajadores del sector salud, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, es exigir que se dé una información como lo están dando en otros países, donde nosotros podamos asumir conductas de preparación, de equipos de protección. Porque por el otro lado, cuando uno sale por alguna circunstancia, más como personal esencial, vemos cómo la sociedad, cómo el ciudadano está relajando la norma. Hay personas que cargan el tapabocas simplemente para protegerse el cuello, lo cargan en la mano. Yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad del Estado en asumir y definir cuál es el escenario epidemiológico en que en este momento nos encontramos, porque para nadie es un secreto que cuando algún personal salud emite una opinión que no es dada por los voceros oficiales, enseguida viene la represión y viene esas amenazas de judicializar la información. En este sentido, Ana Rosario Contreras destacó esta mañana a través de RCR que los trabajadores de la salud no tienen los insumos necesarios para hacer frente a este nuevo coronavirus. Que tenemos 2 enfermeras contagiadas de pronto socorro. Son 2 profesionales de la enfermería y además que están aterradas por las condiciones, porque aquí pareciera que cuando alguien es positivo lo trata como una suerte de leproso. Cuando yo creo que aquí hay que educar a la población, educarla en que hay que prevenir, en educarla en que cómo podemos contribuir a evitar la propagación del virus, pero no podemos manejar esto como un secreto de Estado. Esto es una pandemia, está afectando a muchos países. Una pandemia donde se han afectados muchísimos trabajadores sanitarios y que en Venezuela con un sistema de salud tan precario, tan débil, pues nosotros debemos exigir, y lo exijo, hoy dentro del marco del Día Profesional de la Enfermería, del Día de la Enfermería, creo que es importante que se nos diga una información clara, oportuna, para que la población entienda que tiene que extremar las medidas de protección y que los trabajadores del sector salud entiendan que deben exigir con mayor firmeza que se les dote de equipo de protección personal. De lo contrario, vamos a hacer una suerte de héroes en el cementerio o en confinamiento, o vamos a formar parte de las estadísticas de contagio. 9:11. En gran parte del país continúan presentándose diariamente apagones, generando más preocupación en los venezolanos en el marco de esta cuarentena por el COVID-19. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. En el mundo, las medidas de confinamiento por el coronavirus han acercado cada vez más a los ciudadanos a buscar entretenimiento en redes sociales y plataformas de televisión como Netflix. Pero este no es el caso de los venezolanos, quienes ven cortadas sus comunicaciones por los constantes apagones. Estamos cansados, queremos dormir, queremos descansar. Aparte de esta cuarentena, también estamos sin electricidad. No, ¿hasta cuándo? Hasta cuando queremos electricidad. Según el Comité de Afectados por los Apagones, entre marzo y abril, meses en los que Venezuela ha estado en cuarentena, se han registrado 19.000 fallas eléctricas. Los usuarios pasan 12, 14, 16, hasta 24 horas sin luz. Es inhumano. Y en decenas de zonas de Venezuela, cuando hay un apagón, los usuarios reportan que sus teléfonos móviles quedan sin servicio de internet y de llamadas. Se va la señal y perdemos todo contacto con nuestra familia. Un panorama que, advierten, les llena de preocupaciones adicionales a las que ya tienen. Da ansiedad, da preocupación, estoy toda como ven mi cara. Estoy toda preocupadísima. Esto es súper estresante, pues. Esto es realmente para la salud hace mucho daño, pues.
El más reciente apagón durante la cuarentena se reportó simultáneamente en 10 estados de Venezuela. El gobierno en disputa de Maduro lo atribuyó a un ataque a las líneas de transmisión de energía. Ese justamente ha sido su argumento, cada vez que hay interrupciones del servicio en varias ciudades al mismo tiempo. 9:13. Pasamos a la materia económica. Alejandro Berner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, afirmó que Venezuela representa un factor preocupante en el análisis económico regional que podría empeorar debido a la pandemia. Los detalles en el siguiente reporte. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la contracción de la economía en un 2020 de pandemia podrían variar. Que pudiese ser de hasta el doble del 3% que estamos en el escenario base, y también en América Latina podríamos ver una contracción que se encuentre más cerca del 8%. En abril, el FMI pronosticó una contracción del 5.2% en la región, basado en un escenario en el que la crisis sanitaria se diera en el segundo semestre del año. Y yo creo que probablemente esto se materialice, pero se materialice a una velocidad menor de la que habíamos anticipado. Para el economista es una ilusión evadir las medidas sanitarias con el fin de no detener la economía, haciendo alusión a las decisiones tomadas por gobiernos como el de Nicaragua. Porque al final del día el contagio va a llegar y vamos a tener una situación peor por el lado de salud pública y la misma parálisis o aún peor por el lado económico. Hasta la fecha, el FMI ha otorgado préstamos de emergencia a 19 gobiernos de la región, por un monto total que supera los $3 billones. Venezuela, que atraviesa la crisis económica más aguda del continente, es el único estado al que el organismo negó un crédito en marzo. La razón, el gobierno que lo solicitó. Prepárense para la furia bolivariana. El de Nicolás Maduro, del que el organismo asegura no es reconocido por la comunidad internacional. Hasta la fecha no han cambiado las condiciones con respecto a ese tema. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. 9:15. En otras informaciones tenemos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, negó haber firmado con la contratista estadounidense Silvercorp, a la que el régimen acusa de estar vinculada a la llamada Operación Gedeón. Así lo aseguró en una entrevista a la periodista Carla Angola. Este es un esquema que vamos a denunciar en todas las instancias. Aquí hay financiamiento por parte de la dictadura, un empresario testaferro muy vinculado al conductor del programa de chismes. Esos son parte de los elementos y la investigación que estamos adelantando, que no queremos dar muchos adelantos para que corra curso además en la justicia internacional. Es muy grave, insisto, el haber montado esta simulación, no solamente de hecho punible, porque además si le va sumando elementos, presentan el 6 de mayo unos supuestos detenidos que habían sido denunciados por desaparición a finales del mes anterior. Todo esto configura uno de los montajes más macabros que haya generado la dictadura. Hugo Ocando, presidente del bloque de transportistas del oeste de Caracas, aseguró este martes que cada día es más difícil para estos trabajadores del volante adquirir el combustible para la movilización de sus unidades. Con el gasoil, bueno, nos dividieron en bombas. Aquí en la Gran Caracas te voy a hablar, ¿no? Por sectores. Cada organización pasó un listado de las unidades en que están funcionando y las dividieron en las diferentes bombas, en el kilómetro 7 de Junquito, las que están en Caricuao, las que están aquí en el oeste en Catia y las que están en La Bandera y Paleste. Cada sector, cada organización, no todas las bombas, no todas las unidades de una sola organización están en una sola bomba. De una organización posiblemente estén en 4 bombas a nivel nacional y posiblemente vayamos ese día, el día que nos toca, porque nos ponen un día específico y si ese día no hay, no echamos gasoil. Esa es la situación con el combustible a gasolina, la de gasoil, perdón. Con gasolina hicieron lo mismo, lo único que es muy, muy, muy difícil echar gasolina, ya que existe un control demasiado bárbaro. A las 7:40 de la mañana de este martes, Hugo Ocando señaló igualmente que el incremento de la inflación afecta la operatividad de este sector. Nosotros tenemos una tarifa que está por debajo de los costos operativos, ¿no? Nosotros hemos dicho que la tarifa ideal para nosotros sería 60 centavos de dólares. Hicimos una propuesta en Transporte Unido de anclar la tarifa en 10 centavos de dólares siempre y cuando el Estado
cubra esos 50 centavos de dólares que el usuario no puede pagar. Lamentablemente ninguna de las dos propuestas han sido escuchadas. La tarifa está regulada en 2 bolívares, 2.000 bolívares, ya de verdad que no recuerdo ni cuánto es el costo de esa moneda, pero actualmente se está cobrando entre 10 y 15.000 bolívares la tarifa urbana. Y los usuarios la pagan porque entienden la situación. Lamentablemente los usuarios no ganan, lo hemos dicho siempre, hemos estado del lado de los usuarios para que luchen por un sueldo justo. Lamentablemente a ellos tampoco los escuchan, y lo que el gobierno quiere es imponer una regla. La tarifa es esto: tú vas a ganar tanto este sueldo obrero y tienes que estar en tu casa, y no sabemos cómo vamos a vivir porque el gobierno tampoco apoya a esos sectores vulnerables, tampoco llega a las bolsas en los barrios. En Caracas llega cada 2 meses, hay estados que tienen 1 año o 2 años que no llega. O sea, yo no entiendo cómo el gobierno pretende que unas personas se queden en su casa cuando no tienen posibilidad ni apoyo de ellos para comer. 9:18, hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therapy te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 21 minutos. En materia internacional destacamos que el continente americano superó en las últimas horas a Europa en el número de casos de COVID-19 con 1,74 millones frente a los 1,73 millones del viejo continente, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Europa era desde mediados del mes de febrero el epicentro de la pandemia, pero el mayor número de casos diarios en las últimas semanas, con países como Estados Unidos, Brasil o Canadá especialmente afectados, ha provocado que América lo superara. Pese al mayor número de contagios, los fallecidos por COVID-19 en el continente americano, que el lunes superaron la barrera de los 100,000, son significativamente menos que los cerca de 160,000 registrados en el continente europeo. Entre tanto, la fase de desescalada de la cuarentena por el COVID-19 arrancó este lunes en algunos países europeos. Sin embargo, en España esta medida no se aplicó en Madrid ni en Barcelona. Radio Francia Internacional nos amplía.
En el país, uno de los más afectados con 26.744 muertes, se permiten reuniones en grupos de hasta 10 personas, sentarse en terrazas con aforo limitado o acudir a tiendas sin pedir cita previa. Fase de desescalada también en Italia, tras 2 meses en los que el país fue uno de los focos más importantes del patógeno en el continente. Italia registró este lunes por primera vez menos de 1.000 enfermos en las unidades de cuidados intensivos, con un balance de 179 decesos en las últimas 24 horas, un dato alentador, aunque las autoridades han insistido en pedir cautela a sus conciudadanos por temor a una segunda ola de contagios. Y mientras Francia, España e Italia están en ese proceso de levantamiento de la cuarentena, otros países que ya lo habían hecho vuelven a endurecer las medidas sanitarias temiendo esa segunda ola de contagios. Ese es el caso de Alemania, Corea del Sur e incluso China. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que reforzará el plan de test del nuevo coronavirus. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. Ante numerosas críticas sobre el plan de acción de la Casa Blanca sobre los test de COVID-19, Donald Trump toma medidas. En un evento centrado en las pruebas para identificar el coronavirus, el presidente anunció nuevas ayudas. Para ampliar más la capacidad de exámenes en nuestro país, esta tarde anuncio que mi administración, y esto está aprobado y hecho, enviará $1.000 millones a los estados del país, a sus territorios y a sus tribus. La oposición demócrata acusa al presidente de una lenta respuesta en el desarrollo de test. De hecho, con más de 80.000 muertos por COVID-19, Estados Unidos está muy por encima de los 60.000 que la Casa Blanca pronosticó hace 3 semanas. Al principio de la crisis, Trump delegó la gestión de las pruebas a los estados con ciertos recursos facilitados por el gobierno federal. El problema, los gobernadores desconocían cuáles eran esos recursos hasta el punto de que Maryland compró test a Corea del Sur. El mandatario, que se ha reunido con varios gobernadores en las últimas semanas, parece querer asegurarse de que esas escenas no se vuelven a repetir. Este lunes, la Casa Blanca aumentó las medidas de prevención instando al personal a que lleve mascarilla, algo que las autoridades de salud de la administración recomiendan desde hace más de un mes. Si están a una cierta distancia de mí o a una cierta distancia entre ellos, deben llevarla. En mi caso, no estoy cerca de nadie. El presidente justificó así no llevar mascarilla durante una rueda de prensa en la que prácticamente todos los asistentes la llevaban tras la nueva regla que el mandatario dijo haber impuesto él mismo. Trump asegura que tanto él como el vicepresidente se someten a test diarios y hasta ahora han dado negativo. También asegura no haber estado en contacto directo con 2 personas del entorno de la Casa Blanca que dieron positivo la semana pasada. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. 9:25, así estamos llegando al final por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia